Luego de la toma de posesión realizada el 27 de enero del presente año de la primera mujer presidenta en Honduras, Xiomara Castro, ha causado reacciones entre la población, comenzando por el acuerdo sobre la presidencia del Poder Legislativo hasta el cambio del nuevo gabinete de gobierno que poco a poco se ha ido instalando en cada una de las instituciones del país. Además, el sentir de la población hondureña son diversas, ya que muchos están a favor y otros en contra de cómo Castro ha manejado el principio de su mandato. Por otro lado, los profesionales que asumieron los ministerios de gobierno se dice que han sido electos de acuerdo a su profesión y en cuanto a otros no. Es por eso que la reacción de varios hondureños en redes sociales no se ha hecho esperar, unos con críticas y otros con felicitaciones. En definitiva, el pueblo hondureño espera una Honduras renovada y que el nuevo gobierno establezca una economía fuerte por la igualdad de oportunidades en el país. Estamos listos para dialogar con nuestro invitado, el doctor Omar García, hablando, por supuesto, haciendo un análisis de la situación de nuestro país cuando ya se ha cumplido un mes desde que tomó posesión Xiomara Castro como presidenta de la República. Entre otros asuntos de suma importancia para nuestro país que, por supuesto, podrían afectarnos o beneficiarnos en los próximos días. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y también con el público que día a día sigue el programa Hola. Bueno, hay mucha controversia después del informe presentado por el CNA, donde presenta precisamente y afecta al primer personal de la primera línea. Hablamos de los médicos y enfermeras con estos 7,000 nombramientos que han apuntado el informe precisamente redactado por la sociedad civil en el decreto 047-2022, en donde denuncia de manera contundente ante el Ministerio Público y también el Tribunal Superior de Cuentas sobre estos más de 7,000 nombramientos un día antes de entregar precisamente su cargo en la CESAL. Esto ha generado diversas opiniones y obviamente nos preocupa, ya que estamos en medio de conflictos financieros y también con el desabastecimiento de medicamentos en distintos centros asistenciales en el país. ¿Cómo vemos el panorama precisamente de la Secretaría de Salud ante lo mencionado por el CNA, estimado? Bien, yo creo que cuando el Consejo Nacional Anticorrupción hace sus informes, hay que levantar la cabeza y poner atención, porque no está hablando acerca de algunas cosas pequeñas ni tampoco situaciones que pueden pasar desapercibidas. Lo digo en esto porque el Consejo Nacional Anticorrupción ha estado compareciendo en Estados Unidos, presentando sus informes, y obviamente ha servido para que pueda hacerse lo que ellos hacen, un insumo para la fuerza de tarea que tiene precisamente la Secretaría de Estado de Estados Unidos en contra de los sistemas de corrupción e impunidad, porque son dos cosas bien diferentes. En el caso de nuestro país, el sistema de impunidad es altamente fuerte y por eso genera tanta corrupción. ¿Qué es impunidad? Impunidad es no pagar el delito. Eso es. Pero ese tiene que ver por actos en los cuales tienen que analizarse en función de trampa, de acto criminal. No me refiero a no pagar el delito, a amnistía e indulto, que son otras dos figuras en las cuales ahí debemos de estar, son potestades de quien es el organismo represor y que impone el castigo. Esas son facultades que tiene. Pero la impunidad es aquel sistema que trata de que no, yo hago el delito, pero no, que no me castiguen. Huyo, mato, compro voluntades, hago todo ese tipo de cosas para que no me caiga el peso de la ley. Entonces, lo que hace el Consejo Nacional Anticorrupción es poner en evidencia, sí, los actos de corrupción, pero tiene algo muy interesante y muy fino. Presenta cómo es que se logra esa corrupción, y es la impunidad. Y algo que tenemos bien claros todos los hondureños es que hay mucha visión de parte del exterior para que no pueda seguirse tolerando la convivencia con esa impunidad. Pasemos a la pregunta que usted me hace, ¿verdad? Que en este caso será la parte de salud, pero hay otras áreas. Tenemos áreas de educación, tenemos áreas de minería, tenemos áreas en la parte laboral, en la parte de manejo de fideicomisos, en la ley de secretos, en los actos. Entonces, hay mucho sistema de impunidad, el cual permite que la gente corrupta le robe el futuro a la gente
y que ahora tenga que decir, bueno, yo no, disculpen, o algo por el estilo. Yo creo que en ese sentido hay que pensarlo mucho. Salud tenía una labor muy importante. Todo funcionario, yo fui funcionario público, trabajé hasta el 2004 y serví a mi país 23 años. Después del 2004 me dedico a mis cosas privadas. Pero cuando era funcionario público entendíamos que el Estado debía de continuar y el Estado es para preservarles la vida a ustedes. Ustedes son bien jóvenes y también la gente que ahora es millennial tienen que haber tenido un mejor país. Pero en los últimos 15 años, 20 años, no se empezó a ver esto como Estado, sino como patrimonio del partido. Y ese es el problema. Cuando nosotros tenemos personas que vienen al país pensando que el partido ha ganado y esto es del partido y ahora es el partido y ahora es el partido, primero empieza con eso, pero después se degrada en grupos y esos grupos terminan en clanes y esos clanes en grupos criminales. Así ha sucedido en todos los países. A mí me toca estar hablando de estos temas de otros países también y créanme que no lo estoy diciendo así por así. La verdad es que hemos tenido un sistema de impunidad que ha ido degradando la institucionalidad y haciendo crecer lo que es la parte de la corrupción. Y entonces, ¿dónde se ve eso? En la calidad de vida. ¿Cómo un país se sabe que está a altos niveles de corrupción cuando la calidad de vida ha mermado? La calidad de vida se mide por medio de un indicador que es el índice de desarrollo humano. Tiene elementos con respecto a lo que es salud, educación y el ingreso por los salarios. Usted toca un punto muy importante. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Acaso no sabía la administración anterior que tenía que prepararse para dejar el Estado y que realmente este actual gobierno tenía que prepararse también para un gobierno post-COVID, que así se llama, como lo han hecho otros países? Y en ese sentido vemos como una Secretaría de Salud que dejó mucho que desear en todo, en cuanto a contratación de personas, en cuanto a lo que fueron toma de decisiones, por ejemplo, para los hospitales móviles militares, porque son militares. Fíjense que esos los produce Turquía. Turquía es el país musulmán del futuro. Yo noté que habían anunciado lo que son acá novelas, pues. Turquía es la potencia futura del siglo XXI, musulmana, ¿verdad? Entonces, muy fuerte, no hay quien le iguale su posición, su oferta y también lo que ofrecen en la parte de construcciones, sumamente amplio. Y todos sabemos que al final esta situación tuvo dos actos de corrupción tremendas. Uno en contra de la generación y otra en contra del país mismo. Me quedo con lo del país mismo. Se compran los hospitales móviles protegiendo a la oferta privada de salud. Porque si construyen los hospitales grises, se les cae el negocio a ellos. Entonces se compran hospitales temporales que no iban a durar ni 8 años. Y de remate se aprovecha un grupo de personas para robarse el dinero de esos hospitales. Entonces ahí tenemos dos situaciones. Una visión corta de no ver públicamente la cuestión del Estado. ¿Se imagina usted si esos 9 hospitales mejor hubiésemos tenido como tales en la cuestión de construcción gris, ladrillo? Entonces estuvieran funcionando, pero no fue así. Aparte de ello, entonces tenemos una situación de Secretaría de Salud que para mi criterio estamos ante una trampa que debe terminar. Y yo lo que estoy observando es que se siguen manteniendo estos horarios hasta las 3 de la tarde. Mire, después de las 3 de la tarde los hospitales quedan vacíos. O sea, los actos de corrupción... Mire, para mí, y lo digo con todo respeto, los actos de corrupción continúan. Cada vez que se están cerrando los hospitales, la atención al público a las 3 de la tarde es un acto de corrupción para mí, como ciudadano, porque conozco otros países. ¿Por qué no podemos tener 3 horarios de 6 horas? ¿Por qué no puede ir usted a un hospital a una cita normal a las 7 de la noche? ¿Por qué no? Pero si bien va a una cita ordinaria a un hospital privado. ¿No creen que eso no está bien? O sea, hay algo que no está bien en el país. Doctor, hay una situación acá muy interesante y usted lo decía hace unos momentos.
Una cuestión, vamos al tema de el Consejo Nacional Anticorrupción hace una denuncia. Esto está pasando, lo conocemos, usted lo dice en este momento, hay corrupción desde que no se atienden en los horarios adecuados. Ahora, hay impunidad. ¿Qué hacer? Porque solo tenemos una denuncia, pero ¿qué vamos a hacer para subsanar este tipo de acciones? Lo que debe hacer es precisamente lo que no debería de aceptarse la propuesta del Partido Liberal. Mire cómo sale el Partido Liberal ahorita. Sale diciendo que el gobierno se dedique a crear economía o recuperación de la crisis y que no esté persiguiendo. Eso es tonto. Y yo creo que seguir hundiendo y hundiendo más al Partido Liberal. El Partido Liberal, al igual que el Partido Nacional, para mí deben de hacer las 6P. Si gustan, se las comparto. Son 6P. El Partido Nacional y el Partido Liberal, porque ellos son los culpables de estos 20 años de retraso y atraso y contraatraso que tiene el país. Porque esto no es solo. Eso no me lo trago yo así tan fácilmente. Pero esas 6P son a los dos partidos pedir perdón, ahí está, pagar el precio y purgar lo putrefacto, porque sí están podridos. No hacen eso. Y esos partidos están para la historia. El Partido Nacional y se van a unir, al final, mire, siguen así, en 12 años van a hacer lo mismo, igual que Costa Rica. Se van a llamar Partido Nacional Liberal o Partido Liberal Nacional, algo así. Es recientemente lo que hizo el Partido Nacional. El presidente de este organismo dijo, pedimos perdón. Sí. Pero ¿desde dónde se pide ese perdón realmente? ¿Es nada más una intención para volver nuevamente a recuperar este instituto político o realmente qué hay detrás de esto? ¿Habrá sinceridad detrás de estas palabras? Mire, yo no soy Dios para conocer el corazón de la gente. Dice que engañoso el corazón, solo Dios lo conoce, ¿verdad? Pedir perdón está bien, por eso digo yo, pero paguen el precio. Ya, ¿verdad? Es como la persona que iba en un carro alcohólica, atropella a un muchacho recién graduado de un colegio con sueños de poder ser alguien, lo mata, él andaba mal, el alcohólico pide perdón, pero debe pagar el precio. Aquí se han robado dineros. ¿Por qué el Partido Nacional no recibió la cantidad de votos que debió haber recibido? Porque murieron muchos nacionalistas. Yo conozco nacionalistas que murieron en la pandemia porque no tenían las vacunas. Sí, estaban los hospitales porque móviles. No tenía hospitales, entonces estaban los hospitales, este escándalo. O sea, ¿qué creen? ¿Por qué esto es absurdo no pensar que la gente va a pasar factura? Y esta gente tiene que ser investigada. El sistema tiene que habilitarse en función de perseguir, expropiar y meter a la cárcel. Porque no se vale cometerlos a la cárcel, también hay que expropiarles. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene grandes construcciones en la parte rural y en la parte urbana. Y entonces, a raíz de los dineros que se robaron, convirtamos eso en kinders, pues. Mire, queremos activar la parte económica. Por ejemplo, la mujer en Honduras, porque si vamos a dar ideas hay que considerar las realidades. La mujer es la que está sosteniendo la economía hondureña. Si lo vemos así, el 70% de la población económicamente activa está trabajando en las MIPYMES. Y las MIPYMES, el 53% los dueños son mujeres. Entonces... Y evidentemente son uno de los más afectados. Es correcto. Pero entonces dele herramientas a las mujeres. Usted quiere que las mujeres trabajen y generen más empleo. Bueno, entonces tengamos los kinders, que tienen que salir a trabajar, pues. Los niños tienen que tener, o lo pongo ahorita en algo tan absurdo también, que miro que están vacunando de 7 de la mañana a 3 o a 2 de la tarde. Y entonces las mujeres que están trabajando, sus hijos, ¿cómo van a vacunar? Por eso le digo que nosotros necesitamos cambiar el modelo que hemos heredado, porque si no es parte de la impunidad, este convenio entre politiqueros y el colegio médico, de darle plaza a estas personas. Hay personas en el sector salud que tienen 2 plazas. Bueno, tenemos hasta una diputada ahí que dice que tiene varias plazas, ¿no? Una diputada representante es del Partido Nacional, y es de la etnia de raza negra. La diputada Johanna Verdún. Bueno, yo he escuchado eso. Para mí debe de aclararlo. Eso es incorrecto. Es una denuncia, ¿verdad? Sí. De la opinión pública. Sí, entonces yo escucho eso y digo, que salga ahí a aclararlo a ver si es cierto o no es cierto, en primer lugar. Número 2, si empezamos a ver, hay un montón de médicos desempleados.
Los indicadores sociales de Honduras son los más bajos. Mire, en otros países en Latinoamérica se tienen aproximadamente entre 48, y es bien bajo, 48 por cada 100.000 habitantes médicos. En Honduras, solo en el Valle de Sula y el Distrito Central estamos llegando a 28. Ni siquiera al más bajo de Latinoamérica. Hay una pregunta que me llama poderosamente la atención y es el hecho ante este panorama que estamos viendo actualmente de corrupción, todo lo que se ha estado destapando y que no es de ahorita, cabe mencionar, ¿verdad? Esto viene de años anteriores. No, esto viene de compadre hablado. Si ahora te toca a ti y ahora a mí, entonces eso era, por eso... Y eso es lo que usted mencionaba, esa línea política de alguna manera ha venido a entorpecer y ha venido a generar los conflictos internos como el que estamos viendo actualmente en condiciones financieras y en cuanto al sistema de salud específicamente. La pregunta concreta sí que sería es cómo vemos o visionamos o visualizamos ese panorama a 32 días de la toma de posesión de Xiomara Castro de Zelaya y qué debemos hacer para poder por lo menos sanear un poco todo el conflicto económico, financiero y también parte de las protestas a nivel nacional en cuanto a temas de salud y plazas. Lo que pasa es que este gobierno está comprometido con la democracia, ¿no? Y en democracia hay que esperar. En las dictaduras nadie espera, simplemente acata y hace. Esto no es una dictadura, nosotros vivimos en una democracia. 32 días no es suficiente para este tiempo. Se dan aproximadamente 100 días, pero en el caso de Honduras, donde yo dejo amarrado el presupuesto con nombrar 7,000 personas que no sé por qué no las habían nombrado 8 años atrás. ¿Y por qué esperé? Ajá, y si los tenía trabajando ahí, fíjese cómo la lógica, si los tenía trabajando ahí y se pagaba algún dinero, ¿cómo se pagaba ese dinero? ¿Cuál fue el asidero presupuestario para darle dinero a estas personas? Porque estas personas no puede ser que hayan estado 365 días como voluntarios. O sea, expliquémoslo. O sea, esto es trampa, esto es maquiavélico, esto es altamente ofensivo y no debe perdonarse y debe perseguirse. ¿Por qué no se le dio nombramiento? Yo conozco personas que han estado en el sector salud, llevan 8 años y no les daban nombramiento. Pero bien que le dieron nombramiento a otros puestos de juntas interventoras, que no tenían nada que ver, se le dio nombramiento a personas en el servicio exterior que han dejado una vergüenza más bien pertenecer, borrachos de porra, porque no les puede llamar de otra forma, y mujeres que no tienen ninguna educación. Gente que salió con una gran cantidad de dinero en prestaciones. Espéreme, a eso lleguemos. Y les dan las prestaciones directamente cuando yo sé, como servidor público, que eso no es tan así. Porque eso se hace y lleva un proceso más de 100 días para que le den las prestaciones a alguien en el sector público. Mínimo. Pues se ve la maldad. Se lo digo así en este sentido. ¿Por qué vamos a hacer nosotros de mano suave con gente malvada? Yo no lo miro bien. Cuando no se tentaron el corazón. No, pues nada. No, sí que tenemos muertos, pues. Tenemos gente tenemos gente que quedó con secuelas del COVID, que han quedado mal de la vista, que han quedado con derrames en las familias. O sea, le estoy hablando de... Y en la parte de salud, mental, y no digamos, ¿verdad? Correcto, que dejaron medicinas metidas en almacenes. ¿Cómo cree? Entonces, tenemos farmacias que de una u otra forma se aprovecharon y laboratorios que no se tocaron los hígados para hacer. Vimos hospitales que consumieron los seguros de vida de un montón de gente, se comieron a los seguros en atenciones médicas y después botaron a esta gente al seguro social y al hospital escuela. Yo lo miré. También que no me vengan con cuentos. O sea, que vamos a estar nosotros, y esto no es venganza, simplemente son cuestiones de aplicación de la ley. Entonces ahora sí está bien que pidan perdón, pero deben de pagar el precio. ¿Se le debe aplicar la ley en su totalidad a la ex ministra de Salud? Hablamos de Alba Contreras. Todo servidor público, yo pasé por eso y nosotros teníamos que rendir cuentas y teníamos que ir inclusive al servicio civil una vez que salíamos. Teníamos que hacer eso, pues. Y entonces cuando uno se mete a estas cosas de ser servidor público, no solamente a nivel de jefe o empleado o de ministro o viceministro, la ley es pareja, y dice servidores públicos, pues. Y entonces, por ejemplo,
no solamente ella, me imagino que hacía lo que hacía porque tenía asesores legales. Espero que haya tenido los mejores asesores legales en cuestiones públicas. Pero también tiene que considerarse que ¿para qué sirve un ministro de salud? Para que no seamos un Estado fallido en salud. Pero ¿de qué sirve que yo esté pagando salarios, que tenga toda una estructura, si a mí se me están muriendo los hondureños en pasillos, están teniendo las mujeres en burras de madera? Con 4 viceministros, además, como asesores. Óigame, es que no puede ser, pues, o sea, nosotros no somos un país subsahariano, no estamos en guerra. O sea, ese tipo de cosas, si usted se mete a eso, se supone que entiende lo que es salud, o como el de economía. Yo espero que por lo menos ahora la de finanzas entienda a qué se está metiendo, ¿va? Porque a mí una abogada, con todo respeto, ella es magnífica para diagnosticar el pasado y perseguirlo. Pero si a mí me hubieran dicho poner a de finanzas, yo hubiera puesto a Nelson Ávila, porque él tiene visión de futuro. Necesitamos, o lo hubiera puesto conjunto, pero poner a un abogado en finanzas me está diciendo que todo va a ser con el pasado y el pasado. Los errores que se cometieron en el pasado y se vuelven a mostrar. está bien, pero debe estar en otro lugar, porque finanzas es futuro. O sea, el presupuesto es para las cosas de futuro. Necesitamos, por ejemplo, cambiar. El presupuesto debería de aprobarse para 2 años, no para 1 año. Usted mira naciones desarrolladas, lo hacen para 2 años. En Europa así es. Y no es comprometer los otros gobiernos. 2 años. Porque entonces ya así le estamos dando un informe a la gente. Yo espero de que lo que se va a hacer ahorita en finanzas sí tiene que recogerse, porque hay un entuerto ahí, pero debe de incorporarse lo técnico en finanzas y economía urgentemente ahí. Y aplicar la ley. Y aplicar la ley, porque si no aplican la ley ahí, donde está la señora Rice, que entiendo yo que es abogada, pues estamos mal, pues. Si no, vamos a seguir lo que ha sucedido en Sudamérica, donde la izquierda, vamos a llamarle así, yo no sé acá si esta es izquierda o no, ¿verdad? Porque ni siquiera han dicho si son socialdemócratas, no han dicho de esto, en fin. Yo soy de la línea de capitalismo democrático y socialdemócrata, pero yo no estoy viendo eso. Entonces, pienso de que en ese sentido hay que estar considerando las posibilidades de que se pueda tener un presupuesto acorde. ¿Qué se debería rescatar? Bueno, en primer lugar, el gobierno de doña Xiomara Castro Sarmiento, pues yo le digo con todo respeto, doña, ¿verdad? Pero entonces, de la presidenta, pues debe ser un gobierno post-COVID. Es que no hemos salido de eso, pues. Si usted lo mira, pues. Sí, claro. Mire, vaya, aquí porque estamos en un lugar, pero ¿cómo recibe ella el bastón de mando de la Fuerza Armada? Con mascarilla, pues. ¿Y cómo le entrega el otro? Con mascarilla. ¿Qué cree que quiere decir eso? Que esto no ha terminado. Sentido común. Pues sí, que es el menos común de los sentidos, ¿va? Doctora, hay una cuestión aquí que me llama la atención. Usted decía, debemos de trabajar el presupuesto general de la República en base a 2 años, pero no nos enfrentaríamos a una situación como la que encuentra en este momento la abogada Rixi Moncada en Finanza, diciendo existe un presupuesto que está en base a cifras irreales, siendo una fuente de corrupción. ¿No dejaríamos esto al próximo gobierno de forma de...? No, para nada, porque estos son 4 años. Mire, son 1.360 o 1.460 días que tiene un gobierno para hacer estos cambios. Yo lo puedo decir como servidor público, yo trabajé en el Banco Central, pues, y yo entiendo perfectamente acerca de eso. O sea, usted establece un presupuesto de ingresos y egresos. Entonces usted dice, ok, este es el plan nación, o este es mi plan gobierno, yo en este primer año voy a hacer esto. Okay, ¿con qué dinero usted lo va a hacer? Ah, con esto. Entonces, ¿qué le queda? Analiza y dice, no me ajusta. Entonces tiene 2 vías económicas, simplistas, de hace miles de años se viene haciendo. O disminuyo los egresos, los gastos, los rebajo, o aumento los ingresos vía impuestos, vía búsqueda de que me puedan prestar, vía de que me puedan donar, vía que pueda aumentar exportar más, vía de que me vuelva más eficiente y eficaz en lo que yo manejo. Tienen que hacerlo. Ahora, si nos ponen gente que pueda pensar en eso, entonces estamos en problemas. Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en Lazar. Si en Lazar ponemos a personas que no tienen experiencia en la parte tributaria porque tenemos un sistema evasor.
sumamente fuerte en el país. Mire, aquí el problema es sumamente terrible. Usted empieza a ver un montón de productos que hasta nos da miedo, dice, acercarnos a China continental. Yo le digo, bueno, y China no está aquí desde hace años. Usted empieza a ver desde un pueblito más, de lo más lejano, allá recóndito, hasta aquí en la ciudad, usted encuentra un montón de productos hechos en China. Que nosotros no necesitamos hacer relaciones con ellos si ellos ya están acá, pues, y sin tener convenios. Y usted empieza a ver productos, las introducciones, las dispensas. Esas dispensas tienen que analizarse. ¿Por qué vamos a seguir si no han creado trabajo? Pues? Si usted mira, por ejemplo, esas comidas rápidas, que para mí son comidas rápidas de digestión lenta, cuesta sacarlas del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso uno se engorda. Entonces, eso es dañino, Luego va un sistema de salud fallido. Es correcto. Mire, para eso, entonces, a usted empieza a observar ese tipo de cosas y dice, ¿cómo logramos entonces arreglar el sistema de salud? Lo primero es que hay que reunirse con el colegio de médicos. Empezar desde ahí. Es que tenemos que empezar ahí. Hay que cambiar esa babosada que se tiene de solo una jornada y después que cada quien vaya para su parte privada. Eso no puede seguir. El modelo de salud del país debe de cambiar en las ciudades así. Y debemos de hacer llegar los médicos a los centros de salud rurales. Porque aquí todo está concentrado desde Puerto Cortés hasta Enecán y de ahí busque en el día con linterna a un hombre, como decía Diógenes, el filósofo, ¿verdad? No lo encuentra. Vamos a hacer una breve pausa comercial, a regresar con más de este tema. Él apuntaba un dato muy interesante, decía el pedir o el recibir ayuda. Ya el BCE ha mencionado a través del fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, precisamente que apoyaría a la ministra de Finanzas, hablamos a Rixi Moncada, en cuanto a la recuperación económica del país. Al regresar con más información aquí en Hola Honduras. Continuamos con más aquí en Hola Honduras, en esta conversación enriquecedora con el doctor Omar García, haciendo un análisis de la situación real del país. Lo decíamos en unos inicios, cuando ya han pasado pues más de un mes de la toma de posesión de Xiomara Castro. Hablamos también de temas como la corrupción, que todavía sigue, y estamos seguros que durante los próximos días, durante no se tomen acciones contundentes en contra de este flagelo, pues seguirán afectándonos. Doctor, fuera de cámaras hablábamos de un plan de desestabilización. Vemos todos los días protestas por aquí, los médicos, los maestros, están los sindicatos. Realmente, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que el gobierno entrante no es nuevo, ¿no? Esto lo miré en otros países. Tiene una semejanza muy interesante, muy interesante. Por respeto a los embajadores de esos países que están acá, no lo voy a decir, pero tiene una semejanza bien interesante en que el gobierno saliente, como es de un partido de oposición futuro, fuerte, de choque, genera toda una trama en la cual deja no persecución por delitos cometidos, no poder contar con recursos para poder arrancar y que exista el descontento, porque hay que bajarle el gas a esa enorme expectativa de cambio que hubo, ¿verdad? Y por qué no decirlo, algunos hasta hacen eso para castigar al votante por no haber votado por ellos y no seguir con este círculo pernicioso de violencia. Es como el esposo que golpea a la esposa, que no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero le pega, entonces viene arrepentido, pide perdón, y allá está, y vuelve otra vez y le vuelve a pegar. Algo que no debería de ser así, ¿verdad? El problema es cuando hay una relación que el que le gusta pegar, pues siente satisfacción, y lamentablemente quien recibe los golpes siente satisfacción por los golpes. Es una relación sadomasoquista. Esto no es así, esto es una república, ¿verdad? Entonces, la república tenemos que pensar en el Estado. Yo fui entrevistado después de las elecciones y les decía, es importante que el Estado continúe, porque si el Estado continúa, a usted le va a ir bien y a mí me va a ir bien. Cuando un gobierno, en forma como deja así, que queda tanta cosa ahí, que no queda muy visible, que no es muy transparente y todos lo estamos persiguiendo, ¿qué es lo que me va a ocurrir?
va a haber una presión sobre la moneda. Mire, aquí para cualquiera puede ser fácil, ¿verdad? Si empezamos a decir que no tenemos dinero, así como dijo la señora secretaria de Finanzas, ¿verdad? Porque todavía los rangos de ministros, todavía la forma nuestra de gobierno hay que analizarla, pero la secretaria de Finanzas, la abogada Moncada, cuando dice que no tengo dinero, entonces alguien puede decir, ¿y por qué no sacan el dinero del Banco Central? Porque eso implicaría de que sacar dinero que no está respaldado por la actividad económica, lo que va a producir es más inflación y 500 lempiras van a hacer nada. Era lo que le consultaba hace unos instantes, cuando el fin de semana pues se tuiteó que el banco, el BCE, iba a ofrecer su apoyo precisamente a las autoridades de gobierno para poder rescatar la crisis económica que actualmente o aparentemente hay en el país. Pero eso es por la vía de préstamo. Yo lo que me refiero es que el Banco Central empieza a sacar dinero sin respaldo. Por eso es importante que tengamos un Banco Central autónomo. Mire, el Banco Central es la reserva moral y técnica de un Estado. Por ejemplo, vaya, ya vamos a mencionar países. Argentina, que está sirviendo de referencia ahorita y que han venido asesores argentinos para poder echar a andar el gobierno. Tenga mucho cuidado, gobierno hondureño, ¿verdad? Pude ver en Argentina cómo en menos de 2 años cambiaron 5 presidentes de bancos centrales. Y mire el problema económico que tiene Argentina con su moneda, que no logra salir de esos corralitos financieros con respecto al dólar. Y realmente Argentina es un país tremendamente rico, otrora allá en los años 50, ¿verdad? Pero hoy no logra salir de esa crisis económica financiera con orden monetario, que no logra avanzar. ¿Por qué? Porque el Banco Central perdió autonomía. Y aquí el Banco Central tiene que mantenerse firme. Debe de quedar no a sacar dinero que no esté respaldado. Que sigan sacando el dinero como está haciéndose, pero que no vaya a sentirse las presiones de orden político, porque no podemos tomar decisiones políticas para fenómenos económicos. ¿Por qué? Porque hay una máxima, y aquí me van a disculpar, pero vamos a ir elevando un poquito más el abordaje de todos estos temas. Las crisis políticas generan crisis económicas, y las crisis económicas generan crisis sociales, y las crisis sociales generan crisis políticas. Y sin hablar que la corrupción también evita inversión a un país. Entonces, usted mira de que si no queremos, si caemos como en Sudamérica, el perdón y olvido para todos, y no se castiga, esto va a crear más crisis política. No, simplemente los que cometieron delito, pues que les caiga todo el peso de la ley, pero que se les expropie. Si no se les expropia, no estamos haciendo nada porque el país sigue con problemas. Miren, necesitamos dinero para pagar todas esas nuevas plazas. Claro que se necesitan plazas de salud, pero de salud, no de soporte administrativo sanitario, algunos dirán, o de cuestiones que nada tienen que ver con salud. Necesitamos sí de salud, necesitamos sí de educación. Miren las cuestiones de los maestros, ¿verdad? Yo estoy viendo muy preocupado que se está atendiendo la educación ahorita, ¿verdad? Ok, todos a las clases, pero yo digo ¿qué clases? Vamos a seguir enseñando como ese contubernio que tienen los maestros. Ya hablamos del contubernio entre el colegio médico y los politiqueros. Ahora hablemos del contubernio politiquero con los gremios magisteriales, porque es un contubernio, ¿verdad? El problema de la educación de Honduras estamos recogiendo porque se han metido a política. Para mí los maestros no deben de participar en política. Se les debe de proteger, así como se protege a los militares y a los ministros religiosos que no pueden participar porque hay que protegerlos. Los maestros son constructores de país. Doctor, usted tocó un tema muy importante y ya que nos fuimos al asunto de la educación, estaba esperando el momento oportuno para hacerle esta consulta, porque hoy muchos se preguntan, se anunció una intervención al INPREMA, pero estamos acostumbrados a decir, vamos a nombrar una junta interventora para el seguro, para el hospital escuela. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener resultados de esta intervención? Mire, la junta interventora tendrá que tener carácter de tipo, yo diría, limitativo, solo para arreglar el problema administrativo que hay. Porque sí hay un problema, ¿verdad?
se direccionaron recursos que no deberían de hacerse en ese tipo de inversiones. No se aplicó inclusive hasta la normativa con respecto a los institutos de pensiones, que tienen una normativa para poder utilizar sus recursos en cierto tipo de inversiones. Inclusive hay toda una normativa para invertir hasta en las bolsas extranjeras, en el caso de Nueva York, si se diera ese caso. Pero acá hasta ver, perseguir y meter a la cárcel a quienes dieron esos recursos. Pero también debe de ser técnico, porque los institutos de pensiones tienen que ver con lo que se llama aquel tecnicismo, lo que es muy fuerte, y son pocos los actuarios que hay en Honduras. Usted búsquelos y solo pare de contar. No hay ni 10 en Honduras técnicos actuariales, que ahí se llaman, que son los que hacen los análisis con respecto a sus aportes. Ustedes están bien jóvenes, entonces tienen que sacarle el instituto, si fueran maestras ustedes, todos los aportes posibles. ¿Por qué? Porque ese dinero va a servir para los que vinieron años atrás aportando para su salud, para vivir bien, para tener una muerte digna y una vejez digna. Pero si el instituto no le está dando vejez digna y muerte digna a sus afiliados, hablando de INPREMA, pero hablemos de todos, pues la razón de ser de los institutos se ha perdido. Ese no era el propósito, porque si seguimos invirtiendo, los únicos gananciosos, y se los dice un máster en finanzas y un doctor en negocios, este sistema bancario hondureño es pésimo, es incompetente, esto no sirve. Este sistema bancario privado es altamente especulativo y es tarjetero, eso no le ayuda a un país. Ese es el otro agente que debería no sé, la IVA tiene que cambiar, hombre. La IVA ha perdido su rumbo. ¿Por qué? Porque entonces los institutos fueron utilizados para que se crecieran el sistema bancario nacional, pero no los afiliados. Y eso es absurdo. Hemos hablado de toda la crisis que estamos pasando en el país, en todos los organismos, tanto en los principales como es educación y también en salud. Evidentemente desde sus escritorios tomaron decisiones que nos perjudicaron de alguna manera y lo estamos viendo como resultado hoy. Ahora hablándolo en plano internacional, muchos se han hecho la consulta en cuanto a lo que está pasando precisamente con Ucrania y Rusia, en cuanto precisamente al precio del petróleo a nivel internacional. ¿Por qué ligo este tema? Porque de alguna manera nos compete, nos corresponde y actualmente también es un golpe para todos los bolsillos, para todos los hondureños en el tema del bolsillo, con el trancazo a los combustibles y todo lo que estamos pasando. ¿Verdad? Y entre que otros asuntos. O sea, el combustible es una parte. Usted ya claro. me sacó de lo nacional y, bueno, rápidamente, sí nos está pegando. No, claro que sí. Sí nos está pegando. En la cuestión del petróleo, nosotros no importamos petróleo de la zona de Oriente, pues nuestra referencia es el petróleo tejano, el Texas. Entonces, nosotros ahí estamos consumiendo, pero los precios a futuro sí, porque Rusia es un mayor productor de petróleo en ciertos momentos. Ellos producen el 10% de todo el petróleo que se consume en el planeta. Ellos abastecen el 40 a 35% del gas que da en Europa. Entonces, ¿por qué hablo primero de esto? Porque hay un problema entre Rusia y Ucrania. No es un problema, es una invasión. Y ese Putin es un bárbaro. Entonces, lo que ha hecho es estar destruyendo una nación que nos afecta, ya nos está afectando a nosotros. Yo no concibo a ningún hondureño que esté apoyando a Putin porque ya nos agarró la producción cafetera. El café, ahorita tenemos varado el café que habíamos enviado. ¿Sabían ustedes que Ucrania es uno de los mayores consumidores de café de Europa que nosotros tenemos? Esto nos va a pegar. Y esa gente va a estar pensando en tomar café si le están cayendo bombas. Se están muriendo. Sí, entonces se están muriendo. Entonces ahí Putin nos está afectando a nosotros. Nos está afectando en función de que Rusia produce ciertos componentes agrícolas que nosotros también estamos consumiendo que van a entrar caros. Y lo mismo lo del petróleo. Entonces sí nos está afectando. Y hay algo que quiero advertir, ¿no? Como tenemos un sistema de impunidad y también de corrupción traído de hace años, nuestros sistemas de seguridad cibernéticos del país están vulnerables. Y adivinen qué, está muy próxima, si es que no se gesta en las próximas horas,
una guerra cibernética entre Estados Unidos y Rusia por lo que ha sucedido con los SWIFT. Y muchas empresas que están indexadas, y aquí el llamado para todas las personas que tienen esos sistemas comprados y instituciones que pagan sistemas de seguridad cibernética sumamente cara, en especial el sistema bancario, que lo protejan, porque Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados con esa congelación de fondos que le han hecho, porque ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Todos los fondos que estaban sacados de los rusos quedaron congelados en todos los bancos del exterior, porque como esa gente es corrupta, pues no lo tenía en los bancos rusos. ¿A dónde lo tenía? En los bancos extranjeros. Entonces están ahí, pues. Y entonces, adivine qué han hecho. Les han congelado esos fondos. Resulta que no los tienen. Ahí va a tener que haber la forma de dañar, y la forma de dañar es precisamente con guerras cibernéticas. O sea, hackeando cuentas. Eso van a ver las noticias. No necesito estarme aquí queriendo convencer a la gente. Lo vamos a ver muy pronto, y ojalá que aquí en Honduras no seamos víctimas de eso, ¿verdad? Porque realmente son realidades, además de las matanzas que están, y admiro al pueblo ucraniano realmente, y ellos están luchando por su libertad. Es que ya en 1919 los invadieron los rusos, y los 7 millones de ucranianos murieron de hambre, de hambre. Esa gente no se va a rendir, esa gente antes ve morir a sus hijos de 9 años con ametralladoras antirrusos, porque saben que su pueblo va a quedar libre. Mire, cuando la libertad es lo último que te queda, es la mayor fuerza que hay. Y cada vez que un tanque, que un soldado ruso muere, eso le da más coraje a esos milicianos ucranianos, porque son civiles armados y soldados armados, pero también más fuerza y odio contra la gente inocente que están matando a los rusos, porque están matando a gente inocente. ¿A nosotros nos va a afectar económicamente? Sí. Y por eso aquí cierro con esto. Si yo estuviera en el gabinete económico de la señora Castro Sarmiento, pediría un estudio rápido de impacto de las economías con las cuales estamos indexadas. ¿Qué importamos y qué exportamos? Buen punto. Pero también ver qué países con los cuales tenemos más negocios dependen de importaciones y exportaciones rusas y ucranianas y europeas. Y acá le pediría también a todas las secretarías que hagan un estudio de impacto o que hablen con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea va a dejar de enviar dinero a estos países por atender esa guerra. Entonces esa ayuda que nos tenían prometido va a mermar, eso nos va a pegar. Y de remate tenemos lo que estamos hablando. Entonces, tengamos paciencia. Son 32 días que realmente hay aciertos y desaciertos, pero si hay desaciertos, que los corrijan. Estamos a tiempo. Sí, muy a tiempo, definitivamente. Bueno, doctor, tenemos que marcharnos. Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí ha sido un gusto. Un gusto haber estado con ustedes, deseándoles pues éxitos en sus nuevas funciones. A don Jorge Zelaya, pues también, pues, éxitos, ¿verdad? Ahí lo vamos a estar viendo. Tiene que ser un buen diputado. Ahí está. Todo lo estamos observando. Bueno, tenemos que irnos con Henry Gómez, Alejandra, que toda está la lista con los información deportes. deportiva, así es. Vamos con usted, Henry, muy buenos días.